Buen día, hermanos. Muchos saludos para todos. Saludo también para aquellos que en este día especial, como ustedes saben que digo, una porque gracias a Dios hemos abierto los ojos, estamos acá, respiramos, caminamos, gracias a Dios. Tenemos nuestra casita, tenemos el techo, tenemos el trabajo, gracias a Dios, dentro de todas las circunstancias difíciles que hemos tenido que pasar o que estamos pasando. Dentro de todo vemos que realmente Dios no nos ha abandonado y que Dios tiene propósito con nosotros. Dios es el creador de todas las cosas. Es el único creador de todas las cosas. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios, el Supremo, que haya creado todas las cosas. Lo dice la misma Biblia, lo dice la palabra. Ahí vemos en Juan, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos ahí en ese versículo que capítulo 1, o sea, versículo 1 y versículo 2 de Juan capítulo 1, no dice Jesús, no dice que Jesús creó algo, dice que la palabra de Dios, la voz de Dios, el poder de la voz de Dios, de la autoridad de la voz de Dios mismo, fue el que creó todas las cosas. Y vemos en Génesis capítulo 1 cuando dice que Dios, el Padre, fue el que creó todas las cosas. No hay otro participante en Génesis capítulo 1 que haya creado a este mundo. Solamente Dios, el creador, ha sido y es y será el que creó todas las cosas y el que comanda todas las cosas. Que si hay autoridad que nosotros hayamos recibido o Jesús recibió, no significa que la autoridad esa sea mía o sea de Jesús. Esa autoridad nos dio Dios el Padre para que en su nombre hiciéramos tal o cual cosa. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Yo no me puedo gloriar o no nos podemos gloriar por lo que decimos o por lo que hacemos bueno, por así decirlo. No nos podemos gloriar porque eso no nos pertenece a nosotros. Como la gloria no le pertenece a Jesús, no le pertenece a Él, le pertenece al Padre. Porque si le perteneciese a Jesús, ¿para qué entregarle todas las cosas al Padre al final de la historia? Como es lo que va a hacer Jesús en el último tiempo. Le va a entregar al Padre todas las cosas y le va a decir: Padre, he terminado la obra, he cumplido la tarea, aquí tienes las llaves del reino, hazte cargo de lo tuyo. Y aparte dice que Jesús recibirá un nombre nuevo. Eso es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero ¿cómo Dios va a recibir un nombre nuevo? Por así decirlo, si dijésemos que Jesús es Dios. Si Dios dice que Él no cambia, si Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cómo Jesús es Dios? ¿Y Dios está diciendo que Él no es hombre? Tenemos que entender, comprender y discernir lo que dice la palabra de Dios. Así que bueno, hermanos, voy a
a leerles unos versículos en Gálatas 3:20. A ver si lo encuentro por acá. Gálatas. Gálatas 3:20. Gálatas 3:20 dice así. Estamos en el Dios único, Dios uno solo, no dos ni tres, Dios uno solo, el Padre, y el Hijo es el príncipe, como nosotros somos los príncipes de Dios, porque Dios nos adoptó como hijos suyos. Por lo tanto, Jesús es nuestro hermano mayor. Así que bueno, Gálatas 3:20 dice así, y el mediador no lo es de uno solo. Jesús está hablando que Jesús no es el mediador de uno solo, no es el mediador tuyo o de mí solo, sino que es el mediador de muchos seres humanos, de mucha comunidad, de mucho pueblo, de muchas naciones. Es el mediador de toda la humanidad. Jesús es el mediador, pero no dice en este versículo que Jesús es Dios. Dice así, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué tal, hermanos? Nos está revelando la palabra de que Dios es uno y el mediador es el mediador de muchos, y ese mediador del que habla la palabra acá, ¿de quién es? ¿De Dios? No, de Jesús. Jesús es el mediador tuyo, es el mediador de la humanidad, desde el jardín del Edén, cuando el hombre se separa de Dios, a los muchos años, no sé cuánto, pero ahí aparece en escena Jesús, naciendo en Belén de Judea, nace para ser el mediador de ti y de mí, para restaurar esa comunicación del hombre con Dios, no con él, no con Jesús. No era restaurar la comunicación con Jesús, restaurar la comunicación con Dios el Padre. Jesús era el medio. Jesús era el medio para hacer que esta humanidad se convirtiese, se volviese a Dios y fuese salva. Así que bueno, eso es lo que dice Gálatas, no sé si quieren se los vuelvo a leer de nuevo, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahí tienen Gálatas, después vamos a Corintios, dice, Corintios 8:6, dice así, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, para Dios el Padre, somos para Dios el Padre, no somos para el Hijo, somos para Dios el Padre. Dice así, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y acá dice, somos para Él, y procedemos de Él, no procedemos de Jesús, procedemos de Dios el Padre, no procedemos de Jesús. A través de Jesús recibimos el perdón de pecado, recibimos la comunicación que habíamos perdido con Dios el Padre, pero no somos de Jesús. Jesús viene a ser el sumo sacerdote o el gran sumo sacerdote, y nosotros somos su hermano, porque dice en un momento dado, cuando Jesús asciende al cielo, voy a mi Padre, a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué estaba queriendo decir ahí Jesús con esas palabras? Que él se consideraba de que Jesús tenía un Dios, y que él en esas palabras también estaba diciendo hipotéticamente que también era nuestro hermano mayor. Jesús no es nuestro Dios, sino que Jesús es nuestro hermano mayor, el gran sumo sacerdote, el sacerdote de Dios enviado por Dios el Padre para salvación
de la humanidad. O sea, ¿qué es lo que está dando a entender todo esto? De que Jesús no es Dios. Y hay montones de versículos, hermano, que yo lo puedo, hay como 110 o 108 versículos que justifican y especifican de que Jesús no es Dios. Si Jesús es Dios o no es Dios, hay algo que en la Biblia se está contradiciendo. O la Biblia se está contradiciendo, o nosotros nos estamos contradiciendo, o nosotros estamos equivocados. Pero yo en lo personal no creo que la Biblia se contradiga. Sí tenemos que en realidad tener el Espíritu de Dios el Padre en nuestra vida para comprender a ciencia cierta a la manera de Dios y no a la manera mía o a la manera nuestra. Pero Dios es claro y justo y verdadero, que Dios dice que Él no cambia, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni nada por el estilo, y Jesús era hombre. Y Dios no es hombre, y Dios no muere. Pero ¿cómo Jesús murió? ¿Dios murió? Los católicos dicen que Jesús, que María es la madre de Dios. Hagamos recalculemos esto que le voy a decir. Los católicos dicen que Jesús, que María es la madre de Dios. Y los cristianos dicen que no, que María no es la madre de Dios. Pero ¿cómo? Si los cristianos dicen que Jesús es Dios y los católicos dicen que María es la madre de Dios, entonces los católicos tienen razón. Entonces los católicos tienen razón cuando dicen que María es la madre de Dios. Si los cristianos dicen que Jesús es Dios. Los cristianos dicen que Jesús es Dios. Los católicos dicen que María es la madre de Dios. Entonces tienen razón los católicos. Hay cosas que tenemos que recalcular lo que estamos enseñando al pueblo porque estamos equivocados. Estamos en pecado, o le estamos restando o le estamos agregando a la palabra de Dios, y eso lo dice en Apocalipsis 22, 18 y 19, cuando dice que no le restemos ni le sumemos a la palabra de Dios lo que a mí me parece o lo que yo creo o lo que a mí me enseñaron, sin que Dios te revele lo que realmente es. Dios tiene que revelarnos realmente lo que es. Y Dios lo hace, nos revela. Si nosotros somos sinceros, honestos y vamos con Dios y le decimos, Señor, mira, yo no entiendo acá lo que dice, será cierto o no será cierto, pero eso tiene que ser algo particular, tiene que ser algo personal de tú y Dios, en plena comunión íntima con Dios, y decirle, mira, quiero que me lo expliques, quiero entender, quiero comprender si esto es así, si esto es asá, cómo es, porque realmente yo en lo personal antes no sabía nada, hasta que me senté a los pies como María, una de las dos hermanas, María, que dice que se sentó a los pies de Jesús y empezó a escuchar la palabra de Dios. Jesús no era Dios, Jesús transmitía las palabras de Dios el Padre, se lo transmitía a María, y María escuchaba a Dios el Padre a través de Jesús, pero Jesús no era Dios. Y bueno, y yo hice lo mismo, me senté a los pies de Dios hoy en día, porque gracias a Dios tenemos la palabra, la podemos leer, la podemos meditar, la podemos estudiar, y bueno, y Dios a través de su Espíritu de verdad, que Dios es Espíritu, Dios está en mi vida, Dios está en tu vida, Dios está en nuestras vidas, Dios está en el mundo, Dios es como el viento, no se ve pero se siente, y Dios no murió, porque si Jesús es Dios, diríamos que Dios murió. Usemos un poquito la lógica y no digamos esas tonterías de decir que Dios dice por un lado que Él no muere, pero por otro lado sí muere porque muere Jesús, y Jesús, dicen los cristianos, que Jesús es Dios.
¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Así que bueno, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas proceden de Él, los cielos, la tierra, tú, el aire, los mares, los ríos, los animales, las plantas, las aves, todo procede de Él. Y lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que Dios es el creador de todas las cosas. Y en Juan capítulo 1 no dice que Jesús es el creador. Y que el verbo es la palabra de Dios. Y que el verbo no dice la palabra acá en Juan capítulo 1, versículo 1 de 1, no dice que la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. ¿Dónde dice que la palabra se hizo carne? Lo dice en el versículo, pero la palabra no se hizo carne. No se hizo, dijo Dios, hágate, palabra, hágate carne, hágate Jesús. Y apareció ahí de la nada Jesús. No lo dice, Jesús nació de una mujer, nació del producto de la biología, de un hombre y de una mujer, de un hombre y de una mujer. Estoy 100% seguro que lo que estoy diciendo tengo la razón. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aparte lo dice Jesús, que Él es el Hijo del Hombre. ¿O acaso vamos a retrucarle a Jesús cuando dice que Él es el Hijo del Hombre? Si Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre. Yo no puedo decir lo contrario. Aparte, María era una mujer sujeta a pecados como los nuestros. ¿Y de quién nació María? ¿Nació de una planta? No, nació de un hombre y de una mujer. O sea, por lo tanto, tenía esa semilla de hombres y mujeres pecadores, tal cual la tenemos todos nosotros. O sea que Jesús nació de una mujer pecadora. Y por lo tanto Jesús, en un momento hay un discípulo, hay un varón que le dice, Señor bueno. Y Jesús le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo que me llamas bueno? Bueno no, bueno hay uno solo, dice Jesús. Bueno solamente el Padre, pero como si el Padre estaba delante de él. No, el Padre no estaba delante de ese varón. Delante de ese varón estaba Jesús, el Hijo de Dios, adoptado, como somos nosotros, adoptados o injertados en el olivo verdadero. No me llames bueno, porque bueno hay uno solo, Jesús lo dice. Como si Jesús hubiese sido bueno, él hubiese dicho, che, tenés razón, soy bueno. Pero Jesús no lo dijo. Después tenemos Efesios, Gálatas, acá. Efesios 4:6. Dice Efesios 4:6 y dice así: un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos. Y acá está describiendo a Dios y Padre de todos, empezando por Jesús, que Dios el Padre es Dios de Jesús, es el Dios de Jesús y es el Dios nuestro, es el Dios de nosotros. O sea, la palabra de Dios nos está revelando tal cual está acá en la Biblia. No, esto no se trata de que yo les estoy diciendo lo que a mí me parece o lo que a mí se me ocurre o que a mí me pagan para mentir o lo que sea por el estilo. No, acá dice en la palabra de Dios que un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y también sobre Jesús. Porque en un momento Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús.
Y por eso Jesús podía hacer los milagros que Jesús hacía. Pero no porque Jesús era Dios, porque el Padre estaba sobre él. Y él hacía lo que el Padre le permitía hacer. Como tú haces cosas que Dios te permite hacer, y hay cosas que Dios no te permite hacer, pero que las hacemos porque somos caprichosos, somos pecadores. Entonces acá la palabra de Dios dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todo, sobre todo y en todo. Él es el creador de todo. Él es el Señor, Dios es el Señor de todos, empezando por Jesús. Creo, hermano, que firmemente es un tiempo en donde tenemos que volver a leer la Biblia. La Biblia es la brújula de Dios, es la orientación que Dios a través de su palabra nos quiere guiar a nosotros. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dejando que nos lean la Biblia? ¿Dejando que nos enseñen la Biblia cuando cada uno de nosotros somos capaz, por el poder de Dios, somos capaz de entender, comprender la Biblia cada uno de nosotros? Si nos ponemos y le pedimos sabiduría a Dios, Dios dice que Dios el Padre dice, Dios, no yo, perdón, dice que Él le dará sabiduría y sin reproche ¿a quién? ¿A quién se lo pida? ¿Le hemos pedido a Dios sabiduría? ¿No dice Él que nos daría sabiduría sin reproche y nos daría sabiduría de la que proviene de Él, no de la que proviene de la humanidad? Así que bueno, hermanos, yo creo de que Dios tiene planes con nosotros y como dije, Jesús dice que Él no es Dios. Y Jesús tenía hambre, Jesús se cansaba, Jesús murió, Jesús tenía sed, Jesús fue tentado. Y le hago una suposición más. Si Jesús es Dios, hagamos esta pregunta que cabe dentro del contexto. Entonces Dios fue tentado. Pero hay versículos que dice que Dios no es tentado. Dios no puede ser tentado Dios no es tentado ni tampoco puede ser tentado. Entonces, si Jesús es Dios, fue tentado, Dios fue tentado, y yo creo que Dios no fue tentado. El que fue tentado, el Hijo de Dios, como tú y yo somos tentados hoy. Y que no somos buenos, como Jesús dijo en un momento. Bueno hay uno solo. Bueno es el Padre, es mi Padre, es el Padre de ustedes. Y en un momento dado Jesús dice, voy a mi Dios y al Dios de ustedes, a mi Padre y al Padre de ustedes. ¿A dónde iba Jesús? Si Él era Dios. ¿Para qué va a ir a otro lado si él era Dios? Saquemos un poco esa conclusión también. ¿A dónde va a ir Jesús? ¿Va a ir al Padre? ¿Va a ir a su Señor? Pero si Él era Dios, no había razón de ser, de que Él fuera a ninguna parte si Él era Dios. Que no cierra. Así que bueno, hermanos, yo creo que este es un tiempo en donde la Trinidad no existe. Hermanos, hermanas, la Trinidad no existe y es el peor enredo que ha surgido sobre la humanidad entera. La humanidad está engañada, la humanidad le hemos mentido, la humanidad le hemos sacado plata con mentiras, lamentablemente, porque le estamos mintiendo, estamos cobrando para mentirles. Yo al menos no cobro nada, gracias a Dios.
no lo necesito, pero muchas iglesias están recibiendo plata para mentirle a los hermanos y a las hermanas. Mentira, mentira. Hermanos, estudien la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis porque les están mintiendo. Yo no sé si lo hacen a propósito o lo hacen porque ignoran el contexto bíblico, la historia bíblica. No lo sé por qué lo hacen. Dios se encargará de todo esto. Si lo hacen por gusto o a propósito o lo hacen por ignorancia, Dios se encargará de todo esto. Pero yo lo único que le digo, que los que le han enseñado es mentira. No existe la Trinidad, tanto como para el cristiano evangélico como para el catolicismo. Católicos, no existe la Trinidad, porque Dios no es un Dios en tres personas. Si Dios dice que Él es uno solo, y dice que Dios es espíritu, Dios es santo, ahí está ese dilema, esa separación. Dios es espíritu y Dios es santo, una cosa sola. Y no hagamos separación el Espíritu Santo por un lado y Dios Santo por el otro lado. No hagamos esa separación, porque no es así. Dios es santo y Dios es espíritu, uno solo. Y Jesús es el mediador entre Dios y la humanidad. Hermano, la humanidad necesita de Dios, pero necesita también de la sinceridad, de la aclaración de la palabra de Dios, sin darle la palabra adulterada. No adulteremos la palabra de Dios, porque Dios nos pedirá cuenta, a ti y a mí nos pedirá cuenta de lo que les estamos enseñando a aquellos hermanitos nuevos, nuevas o aquellos que vendrán en el mañana. No le demos leche cortada o leche con agua a esos hermanos y hermanas que comienzan a caminar en el camino de Dios, mintiéndoles, porque lamentablemente estamos llenos de mentira adentro de las iglesias, que tenemos que ir con un filtro para entresacar esas hojarascas y esas ramas, esos yuyos malos de contaminación que hay dentro del pueblo de Dios. Nosotros, adentro del pueblo de Dios, nosotros, hay contaminación, hay hojarasca, hay rama, hay basura. Estamos contaminados y la mentira es una de las cosas también que nos está haciendo mucho daño en el pueblo de Dios, porque hay muchos hermanos que ignoran la verdad y no se animan a preguntar, no se animan a estudiar y decir, bueno, yo no quiero quedarme solamente con lo que me diga el pastor o la pastora, por así decirlo. Yo quiero también saberlo por mí mismo. Y no se ponen a investigar. Recordemos que la Trinidad fue inventada en el tiempo de Constantino el Grande, y fue un tema político tremendo que generó un debate tremendo y generó también una persecución tremenda y generó también muerte en ese periodo, porque habían hermanos que decían que la Trinidad no era cierto y habían otros que decían que la Trinidad sí era cierta, y mataron y persiguieron a aquellos hermanos que decían que la Trinidad no existía, que no era cierto. Persiguieron a esos hermanos. Y hoy nos van a perseguir los propios cristianos que dicen que son cristianos, nos van a perseguir a nosotros, a los unitarios, a los que creen en un Dios solo, nos van a perseguir porque yo en lo personal no creo en la Trinidad. Yo en lo personal creo en un Dios solo.
y creó en Jesús, que Dios el Padre le estaba sobre el Hijo, dándoles autoridad y esa palabra para que él hiciese la tarea de Dios aquí en la tierra, porque Dios es santo y no puede tener contacto con este mundo lleno de inmoralidad, lleno de pecado, lleno de inmundicia. No puede estar en contacto. Entonces, el que sí podía estar en contacto en este mundo era Jesús, nacido de José y de María. Dios lo escogió como gran sumo sacerdote para una tarea específica y él cumplió y está cumpliendo la tarea que tiene que hacer, porque él está a la derecha del Padre. No es que está en el asiento del Padre, porque si Jesús es el Padre, si Jesús es Dios, tiene que estar en el asiento de Dios, pero dice que está al costado. ¿Cómo? Si Jesús es Dios, tiene que estar en el asiento de Dios y no tiene que haber otro asiento, tiene que haber un asiento solo. Pero Jesús dice que Él está a la derecha de Dios el Padre. En un momento dado dice que Jesús llega el Cordero, que fue inmolado, dice que llega al anciano de día, lo dice en Apocalipsis, y toma de la mano del anciano de día, toma el pergamino para abrir los sellos, de los cuales nadie podía abrirlo. Pero si Él es el Padre, ¿por qué estaba en la mano de otra persona el pergamino y no estaba en las manos de Él? Recalculemos. Así que bueno, hermanos, muchas bendiciones para todos. Tengo muchos más temas para compartir con ustedes. Como dije, denle en me gusta, denle en seguir al video para que cuando haga algún otro video, la plataforma les avise que yo subí otro video más. Y bueno, sigamos adelante estudiando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es una palabra sola. Es una palabra sola. Y el Antiguo Testamento no es el Antiguo Testamento. El Antiguo es algo que ya pasó. Yo le diría al Antiguo Testamento, le diría pacto renovado. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento, cuando Dios le da al hombre y a la mujer en el desierto, el primer mandamiento, los hombres rompieron ese mandamiento, rompieron esa comunión también allí en el desierto cuando salen de Egipto, y Dios tuvo que renovar ese pacto a través de ¿quién? De Jesús. Dios renovó el pacto a través del sacrificio de Jesús. Dios le había dado una posibilidad para que el hombre y la mujer obedeciese a Dios en el desierto y se fueron para acá y para allá. Y rompieron la comunicación, volvieron a romper el pacto con Dios, y Dios en el Nuevo Testamento dice que renueva ese pacto a través del nacimiento de Jesús. Y Jesús nació. Porque si decimos que Jesús es Dios, ¿cómo Dios nació? Si la Biblia dice que Dios no nació, Dios ya era. Así que bueno, saquemos las cuentas a ver, hermano. Muchas bendiciones para todos, y voy a hacer una oración breve para que, bueno, en este día ustedes puedan recalcular y ver a ver cómo va esto, cómo lo entienden, porque creo que es muy necesario. Bendición, hermano. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la vida de mis hermanos en la fe, te ruego que tú les guardes y les fortalezcas, te ruego de que tú seas trayendo la paz y la calma dentro de todas las circunstancias difíciles que tú sabes que nos rodea en el mundo entero, pero que bueno que a pesar de las tormentas y de las circunstancias difíciles que podamos tener paz y calma y confiar y creer de que tú, el Dios Todopoderoso, estás en control de todas las circunstancias. Danos esa paz por encima de las dificultades. Bendice a mis hermanos en todas partes del mundo y bendice a aquellos que quieren ser parte de este pueblo que es el pueblo salvado para una vida eterna y una consagración eterna. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo, y bendice
a todos aquellos que están pasando por dificultades y dificultades muchas. Bendícelos y guárdalos y que ellos puedan mirar hacia el cielo. Como Jesús en un momento le dice a la humanidad, miren al cielo porque en el cielo está mi Padre, en el cielo está el Padre. No estaba el Padre en la tierra, el Padre Jesús dice que está en el cielo. Si Jesús era Dios, estaba en la tierra, pero Jesús dice, mi Padre está en el cielo, Dios está en el cielo, no estaba en la tierra. Así que bueno, bendice a mis hermanos en el nombre de tu Hijo, amén y amén. Bendiciones hermanos y bueno, que pasen lindo y estudien la Biblia.